Gracias, Raquel. Nuevamente un gusto saludarte y a todos los asistentes y al semillero de la Universidad Nacional. No podemos quedar en mejores manos. Le voy a dar el paso a Andrés y un fuerte abrazo a Raquel. Don Gabriel, muchísimas gracias. Entonces, Raquel Alonso, de parte de la Universidad Nacional de Colombia y de parte pues, de nuestros compañeros del CETEC que están haciendo esto posible, pues buenas tardes. Eh, Buenas tardes a todos los participantes. No sé si ya todos los de exploración compañeros están aquí conectados. Mi nombre es Andrés Martín, junto a Santiago Jiménez. Somos parte del semillero estudiantil de la Esmeralda de la Universidad Nacional de Colombia. Esta iniciativa pues parte con el fin pues de hacer difusión con respecto a todo lo que tenga que ver con el estudio de las esmeraldas, tanto en la parte gemológica, geológica, petrológica, pues todas estas áreas del conocimiento son las que nosotros pues abordamos. En asociación pues con la Universidad Nacional y el Centro de Desarrollo Tecnológico de la Esmeralda Colombiana, nosotros adelantamos investigaciones principalmente pues orientadas al asesoramiento de trabajos de grado, ciclos de charlas, conferencias y pues en esta oportunidad pues venimos presentando a Raquel Alonso. Raquel Alonso es, perdón si me puedes corregir, perdón, es curatriz y doctora del Museo de Mineralogía de la Universidad de Harvard. No sé si hay algo que me falte a mí pues por complementar, Raquel. No. Ok, entonces pues no sé si Santiago quiera pues dar algunas palabras y ya por iniciar la charla o esperamos otro momento. Bueno, sí, buenas tardes. Primero que todo, pues agradecer al CDTEC por prestarnos y facilitarnos el uso de la plataforma y de este tipo de charlas y el apoyo que siempre nos brindan. A Raquel por la colaboración. Fue una charla que fue como creada gracias a ella. Esperamos pues que tenga una buena participación en cuanto a asistentes. Eh, la doctora Raquel Alonso recibió su licenciatura en Geología de la Universidad de Granada, España, y su doctorado en Ciencias de la Tierra y del Material en el Instituto Federal Suizo de Tecnología en Zúrich, Suiza, y se graduó como gemóloga por la Asociación Gemológica de Gran Bretaña. Sus intereses de investigación se enfocan en el entendimiento de los procesos de formación de la Tierra hasta el origen de los depósitos de gemas mediante el uso de un doble enfoque de técnicas analíticas no destructivas y como curatrix del museo, como lo mencionaba Andrés, Raquel es responsable del acceso, la enseñanza, la investigación, la educación pública y el desarrollo continuo de las colecciones de las ciencias de la Tierra. Nosotros tuvimos el placer de conocer a Raquel en el Summit realizado por el CDTEC el año pasado y a raíz de ese Summit nació como la idea de fundar este semillero. Entonces, Raquel, muchísimas gracias y te doy el paso para que inicies con tu charla. Muchas gracias, Santiago. Eh, Me encantaría que la charla fuera exactamente una charla. Es un poco desafortunado que no pueda ver a los asistentes para tener un poco más de información o de leer realmente qué es lo que estáis pensando mientras os cuento un poco la investigación en la que me estaba enfocando yo y mis colegas estos últimos años. Pero por favor, me gustaría eso, que fuera un poco un semillero. O sea, cualquier pregunta, cualquier cosa que vaya, puedo estar pendiente del chat. Si no importa a los demás participantes, me gustaría hacerlo un poco más dinámico, si surge la oportunidad, porque de eso se cuenta el semillero, ¿no? De plantar semillitas y a ver si con lo que yo os cuente pueden surgir más ideas y si salen en el momento yo creo que a veces es mejor. Pero bueno, creo que lo que podría hacer, empezar con mi charla, puedo, Gabriel, si me pasa el host, perdón, puedo compartir mi screen y poder comentaros, o sea,
ir sobre mi presentación, que la tengo en PowerPoint. ¿Hay alguien que me...? Sí, ¿cómo estás con Holman? Ya te estoy organizando eso. Si quieres, ya puedes hacer pruebas de compartir pantalla. A ver, sí, me parece que sí se puede. Listo. ¿La veis? Sí, perfecto, ya se ve Sí, porque a mí todo. me sigue saliendo como una... Ok. Lo cierro. Ahí va, listo. Bueno, os cuento que antes de empezar un poco con mi investigación, simplemente para que sepáis a qué me dedico, soy, pues como decía, la curatriz, curadora, que significa realmente que me encargo de las colecciones del museo. El Museo de Mineralogía y de Geología de Harvard, es uno de los más antiguos y los que se han estado siempre desde que se hizo funcionando en Estados Unidos. Y la colección actualmente tiene más de 400.000 objetos y el resultado de la investigación en mineralogía, en petrología, geología, minera y ciencias planetarias. Y dentro de todo eso, el resultado de eso ha sido 4 colecciones, una de roca y mena, de meteoritos, de minerales y la de gemas. Entonces, un poco de background, la colección de roca y la de depósitos de mena, esta consiste en más de 200.000 muestras. Y es porque ha sido la que más se ha extendido a través de los años de los profesores, de los estudiantes como vosotros, yendo al campo y recogiendo muestras. Y una colección muy importante porque muchos de estos depósitos ya no se pueden acceder a día de hoy. La colección de meteoritos también es bastante importante, histórica, mucho más pequeña, solo como 1.600 meteoritos, pero es muy variada en cuestión del peso y del tamaño de los meteoritos, y también histórica. La colección de minerales consiste en más de 100.000 minerales, y esta es por la que realmente nosotros el museo es conocido, y es porque los minerales son de calidad muy alta y tienen un amplio rango en donde se forman. O sea, cubrimos muchísimos depósitos a nivel global y la colección de material de tipo. Y la colección de gemas, que es una de mis favoritas. La de los minerales también, pero la de gemas es un poco más única, por lo que os voy a contar en un rato. Y esta consiste en más de 1.600 muestras de gemas. Y es una colección que se puso sistemáticamente gracias a Palache y a una dotación que nos dieron en el museo A.F. Holden. Y como creo que tengo la tendencia a veces cuando hablo de historia suelo entretener más a la gente que cuando hablo de ciencia, había pensado que os voy a dar un poco cuáles son las conclusiones de esta presentación, antes de que, así que si alguien se despista, por lo menos se queda con las conclusiones del mensaje de hoy. Y la primera de ellas es que las piedras preciosas son importantes cápsulas geoquímicas para entender los procesos de la Tierra. La segunda, y no necesariamente en este orden, pero en particular las esmeraldas revelan información sobre los procesos en las zonas de colisión continental y tectónica de placas. Y las esmeraldas abarcan 3.000 millones de años y representan nuevas herramientas para entender la historia de la Tierra. Creo que hay una mano alzada. Vamos a ver si puedo poner... Aquí voy. A ver si puedo poner también el chat o el Q&A. Andrés o Santiago, no sé si alguna vez queréis interrumpirme, simplemente encendéis vuestro micrófono o sigo hablando. Sí, perfecto. O sea, si surge alguna pregunta en el chat, yo apenas la tenga, te interrumpiré. Ajá. ¿Te Ok, parece? muchas gracias, Sí, perfecto, perfecto. gracias. Bueno, pues ya que más o menos he dicho cuál es el mensaje un poco del tema de hoy, ¿por qué son importantes las gemas?
Desde un punto de vista mineralógico, las gemas son la forma más pura de los minerales, que se cortan y se pulen. Se encuentran entre los materiales más raros y deseables conocidos en la Tierra. Y a lo largo de la historia han desempeñado un papel muy importante en la economía, la política, la religión, la moda. Y desde un punto de vista más geológico, que es a lo que nos dedicamos nosotros, tienen huellas geoquímicas que son únicas de los procesos geológicos. Y una de las preguntas que siempre antiguamente, tradicionalmente la palabra adecuada, el estudio de las gemas es lo que permitía la identificación de materiales naturales frente a los sintéticos o los tratados. Y lo que me refiero con ello es, por ejemplo, a esto, ¿no? Dos esmeraldas, la cuestión aquí, ¿cuál es sintética y cuál es natural? No sé si alguien quiere participar en decir cuál y por qué. Estaría interesante. ¿Alguna idea de cuál puede ser la sintética? ¿Cuál puede ser la natural? A ver, Santiago o Gabriel. Alguien que me diga. Ok. Raquel pregunta que cuál de las dos cree que es sintética o natural y por La de qué. la derecha. La de la derecha es la... Primero el color y segundo porque creo que es la Rockefeller la que está a la izquierda. Exactamente. Te la sabes. Un poquito de trampa, un poquito de trampa. Es verdad, te la sabía. Exactamente. La de la izquierda es la esmeralda del Rockefeller y esta está valorada, se vendió por más de 5,5 millones en acción. O sea, 0,2 gramos de esa esmeralda cuesta más de $300,000. Mientras que el otro anillo es una esmeralda sintética que la puedes comprar en eBay por $500. Entonces, simplemente por este punto de vista es muy importante saber cuál es una esmeralda natural de una sintética, pero por el punto de vista geoquímico es de verdad saber cómo se forman estas esmeraldas. Cuando hablamos de piedras preciosas en general, el corondo, el rubí, el zafiro, los diamantes, los ópalos, dentro de todo ese grupo de las piedras preciosas valoradas, el berilo, las variedades del berilo es una de las más apreciadas, no solo por los colores, pero también por la dureza. Aquí tenéis una representación de las diferentes variedades del berilo en función pues de la geoquímica. La variedad de la gochenita, la que tenéis arriba a mano derecha, en la que no tiene color, y esta es la forma pura del silicato de berilio enriquecido o sea, un silicato de aluminio enriquecido en berilo, que es la fórmula general del berilo. La gochenita. Cuando le añadimos hierro en un estado de oxidación del 2 un estado bastante oxidado, tenemos el heliodoro o el berilo amarillo, que se le llama. Este es típico de Rusia. En vez de cuando sustituimos algunos de los aluminios dentro de la estructura por el hierro, pero en hierro 3 bastante más reducido, lo que tenemos es la acuamarina. Y si tenemos una mezcla de estas dos, hierro 3 y hierro 2, tendríamos un berilo verde, que no es necesariamente la esmeralda, porque no llega a tener la intensidad ni tampoco los cromoforos, es simplemente está coloreado por impuridades de hierro. Cuando a la fórmula básica le añadimos manganeso en 2 tenemos la morganita. Y cuando es 3 incluso a veces un poco de cromio en 3 el berilo rojo, o también últimamente lo están llamando en el trade, en la industria, como la esmeralda roja. Por supuesto, la reina de los berilos, que es la esmeralda. La esmeralda, como ya sabéis, aquí vosotros sois más expertos que yo, pero es casi una paradójica de la naturaleza, por el hecho de que tenemos los elementos que son súper compatibles a nivel de la corteza continental, que son el berilo, el cesium, el litio, justo en juxtaposición con elementos incompatibles, que son el cromio, el vanadio y el hierro. Entonces, para formar la esmeralda tienes que juntar un manto
con una corteza, Y esos son ambientes muy, muy diferentes, casi opuestos. Pero a pesar de estas condiciones casi opuestas, actualmente se encuentran más de 50 depósitos de esmeralda en el mundo. En Norteamérica, Sudamérica, África, Europa, Asia y en Australia. Los principales productores de esmeralda son Colombia, Brasil, Zambia, Rusia, Zimbabue, Madagascar, Pakistán y Afganistán. Raquel, perdón que te interrumpa. Hay una Gracias. pregunta que están haciendo y que me parece como muy llamativa y dicen, César Bustos pregunta, ¿esa diferencia entre berilo verde y esmeralda es reconocible únicamente geoquímicamente? ¿O hay algún límite en el que marque si es berilo verde o ya empieza a ser esmeralda? Fíjate que la definición de esmeralda solo está aprobada desde el punto de vista gemológico y es porque se ve cuando hace el espectro, hay una absorción del VANS, de las bandas del cromio y del vanadio. Entonces, desde ese punto de vista se define una esmeralda cuando absorbe esas dos bandas. Pero en cuestión, entonces, eso desde un punto de vista físico, porque es el comportamiento de absorción de la luz. Pero desde un punto de vista químico no hay una diferencia entre una esmeralda y un berilo verde. Y eso ha creado y sigue creando un poco de controversia, porque por ejemplo en Connecticut, que es un estado que está justo debajo nuestro, de Massachusetts, hay unos berilos verdes que se forman en pegmatita. Y en algunas situaciones el verde es muy intenso y le quieren hacer un marketing como si fuera una esmeralda, pero no tiene las cualidades de una esmeralda, pero a nivel geoquímico sí tiene un poco de cromio, pero muchísimo más hierro y el color no es tan intenso. Entonces la respuesta sería, a nivel geoquímico no está establecido cuál es la diferencia entre una esmeralda y un berilo verde. Y eso sería muy interesante. Me encantaría que algún día se pudiera decir, oye, si tienes 3000 ppm de cromio, es un berilo, es una esmeralda. O 2000 ppm de vanadio. Pero eso no se ha establecido. No sé si Raquel, eso... muchas gracias. De nada, gracias. Aquí seguimos. Actualmente la clasificación que hay, la más reciente para clasificar la esmeralda, es la establecida por Gastón Giuliani y colaboradores, y se basa en función de dónde se forma, en qué tipo de ambiente se forman las esmeraldas. Puede ser granítico, sedimentario, metamórfico, y luego cuáles son las rocas de caja dentro de esos diferentes ambientes. Pueden ser ultramáficas, máficas, sedimentos, granito, migmatita, rocas metamórficas, y luego las clasifican por letra. Entonces, si nos miramos, por ejemplo, las de Colombia, se clasifican como el tipo 2B y significa que están formadas en un ambiente sedimentario, una roca de caja sedimentaria. Las que a mí me interesan muchísimo también, son las que me voy a enfocar en la presentación de hoy, son las rocas del tipo 1A. Y son la mayoría que están formadas en una roca de caja máfica o ultramáfica y donde los fluidos, en vez de ser sedimentarios, son graníticos. Y muchas de estas zonas muchos de estos depósitos de esmeralda se encuentran en Madagascar, en Zambia, en Sudáfrica y en Brasil. Si cogemos esta clasificación y la ploteamos otra vez dentro del mapa de depósitos de esmeralda en el mundo, vemos que la mayoría de los puntos son rojos. O sea, el 80% de los depósitos a nivel mundial de esmeralda están considerados un tipo 1A, en el que, volviendo al mismo, tenemos una roca de caja máfica, ultramáfica y algún tipo de fluido de origen magmático.
mientras que el resto, a lo mejor un 20%, una mezcla, y a lo mejor un 10% sería lo de tipo sedimentario. Y el arquetipo del tipo sedimentario obviamente es Colombia. Entonces, un poco cuál es el mensaje o lo que queremos llegar a aprender para estudiar la esmeralda, y es que realmente son como una cápsula geoquímica, porque pueden tener impurezas, incluyendo los cromoforos, así como una multitud de elementos traza, que nos pueden ayudar, esta geoquímica nos puede ayudar a entender la procedencia y también saber si son sintéticos o no. Y lo más importante desde el punto de vista geológico es saber cómo se han formado. Entonces, creo que por el resto de la charla os voy a contar un poco cuáles han sido las muestras que yo he utilizado y los resultados. Para este estudio utilizamos 50 esmeraldas de 13 depósitos diferentes. Utilizamos esmeraldas de Nigeria, Colombia, Zambia, Sudáfrica, Austria, 13 depósitos diferentes a nivel mundial. Y en cuestión de rocas de caja, utilizamos muestras de Madagascar. Este es un mapa de la isla de Madagascar, donde hay dos tipos de depósitos de esmeralda. Uno al sur, que se llama Yanapera, y uno hacia el noreste, que es la Giles Mine. Y como veis, las esmeraldas que están aquí arriba, en la foto arriba a la parte izquierda, la esmeralda tiene como un poco de color, o sea, el color es verde, pero tiene como unos trazos azules. Y el material es mucho más rough, no es un material tan limpio, tan transparente, tan espectacular como el de Colombia, diría. Pero bueno, para que tengáis una idea. Y abajo una foto de la mina y la cantidad de vegetación que hay en Madagascar. O sea, bastante difícil hacer geología de campo en esta zona. Pero lo que sí se ve es que las esmeraldas en este tipo de depósitos se forman en lo que sería lo que se llama un black wall. Y es donde tiene el resultado del metasomatismo entre un cuerpo máfico, ultramáfico y un cuerpo máfico. Y entonces se forma una secuencia de minerales gracias a un montón de los fluidos que van pasando en este tipo de reacciones. Entonces tienes, por ejemplo, en esta foto donde se ve casi una vena, se ve la vena, el cuarzo, y en la esquinita, no sé si los veis, hay como unos puntos verdes, ahí es donde se están formando las esmeraldas. Entonces, dentro de este Black Walls también se encuentran algunas mimatitas félsicas, venas pegmatíticas y serpentinita, que ahora están esquistosas y presentan mucho más talco también. Entonces, este es el tipo de caja típico de este tipo de depósitos del tipo 1A. A ver, las técnicas. Como sabéis, uno de las limitaciones de trabajar con piedras preciosas es que pues tiene que utilizar técnicas que no son destructivas, así que eso nos limita un poco el campo de investigación. Y una de las técnicas para mí más bonitas es la espectroscopía de Raman, porque esta te va a dar muchísima información sobre los enlaces químicos. Y aunque no voy a entrar mucho en el detalle, pues tenemos un estudiante de máster trabajando en esto, sí quería decir que cuando haces Raman en esmeralda hay que tener en cuenta dos diferentes aspectos. Uno de ellos es los efectos de fluorescencia, y es porque por los cromoforos, cuando le das con el láser, por lo menos con el láser L532 de wavelength, de ondas longitudinales, se produce fluorescencia, o sea, le da, entonces empieza a brillar tantísimo que los espectrómetros se bloquean. Y esto es lo que se ve en esta imagen, donde está el Raman Shift de 0 a 2500 en el eje X y la intensidad en el eje Y. Ves que la línea, por ejemplo, la línea roja, el espectro estaba tomando datos y buena primera, ¡pum!, sube hacia arriba. Entonces, una forma de trabajar con fluorescencia es utilizar
diferentes frecuencias de onda. Y en este caso utilizamos un Raman de Dark Field, donde el láser es el 405 y ahí ya no se producía fluorescencia. Eso fue no sé, por parte del estudio, como que no estaba especificado en ningún sitio. Y el otro hay que tener en cuenta el efecto de polarización. Si por ejemplo estuviéramos analizando un mineral que cristaliza en el sistema cúbico, independientemente de cómo tú pongas ese cristal, el láser siempre va a atravesar a la misma distancia y va a salir a la misma distancia. Entonces la lectura que va a tener de Raman no va a cambiar. Pero en este caso, como tenemos la esmeralda que cristaliza en el sistema hexagonal, cuando tú la pongas perpendicular al eje C o paralelo al eje C, eso te va a influenciar cómo se lee el Raman, tanto en la intensidad como en el Raman Shift. Entonces, si quieres hacer un buen estudio sistemático, hay que hacer mediciones a lo largo del eje C y otras paralelas al eje, a lo largo y perpendiculares y paralelas. Vi por ahí una mano alzada. ¿Alguna pregunta? ¿Queréis escribir vuestras preguntas en la parte de Q&A? Cuando alzáis la mano, a lo mejor es más fácil para mí verla. Sí, Nicolás Bautista levantó la mano, no sé si tiene alguna pregunta, y el profesor Juan Carlos Molano también levantó la mano. Nicolás Bautista, el profe Molano ya la bajó, pero no sé. Sí, dice, sí tengo una pregunta. Entonces, si desea, nos la puede escribir y tenemos, pues, cómo leerla. Entonces, si quieres, puedes ir avanzando y ya apenas Sí. la escriba, te interrumpo. Listo, ¿Vale? porque a lo mejor es de Raman y sí, estaría Sí. interesante. Siguiendo un poco con el estudio de Raman, este es un espectro típico del Raman Shift. De nuevo, tenemos desde 0 hasta 3800 en el eje X y la intensidad que en unidades arbitrarias en el eje Y. Entonces, muchos de los estudios de Raman se han enfocado en minerales en los primeros 2000 frecuencias del Raman, porque ahí se obtiene mucha información sobre los mayores, los principales bonding, principales vibraciones de los grupos, el SiO2, la lumina, los principales grupos. Perdón, aquí me falla mi español. Estas cosas a veces sí, solo me salen en inglés, pero bueno, me defiendo, total. Pero como veis, la firma geoquímica o la firma del Raman Spectrum de todos estos tipos de esmeraldas desde los diferentes países es la misma. No se ve ninguna diferencia realmente utilizando esto. Pero sin embargo, si nos fijamos en la parte de donde tenemos el agua, que el agua sabemos que la esmeralda se localiza dentro de los canales, y realmente eso es lo que nosotros queremos saber, cuál es la asignatura, cuál es la firma geoquímica de esos fluidos que están concentrados dentro de la esmeralda, porque nos van a dar mucha información de cuáles son los móviles que estuvieron involucrados durante la formación de la esmeralda. Y eso lo vamos a encontrar dentro del Raman entre el 3500 y 3800. Entonces, si hacemos un poco más si nos enfocamos en esa zona, esta figura es muy interesante, porque aquí ya tenemos de nuevo el Raman Shift, solo del 3500 al 3700 y la intensidad en el eje Y. Vemos que, por ejemplo, Zambia, que es la de color azul, tiene un pico muy atenuado al 3700, se le llama el Type 2 Water, y sin embargo el segundo pico, que es después de 3600, es muy pequeño. Y así está Zambia, Madagascar, Egipto. Y sin embargo, si nos fijamos en Colombia, que son en este caso todas las que están en el espectro en el color de rojo, es justo al contrario. El tipo 1 del agua es el que está muchísimo más, la intensidad muchísimo más alta. La intensidad, aunque sean en unidades arbitrarias,
va reflejado con la cantidad que tenemos. Entonces tienen agua. Pero lo que también nos está diciendo, y esto ya fue un estudio que se hizo de Kurt and Nassau en los 60, es que este tipo de agua no está relacionado con álcalis. Entonces significa que las esmeraldas, estas esmeraldas, Colombia, Rusia, por ejemplo, no tienen álcalis o la concentración de álcalis es muy pequeña, justo lo opuesto del otro tipo de esmeralda. Entonces, esta técnica es muy bonita, te está diciendo ya un montón de información. Lo que, por ejemplo, no puede decirte es si es una esmeralda de Colombia o es una esmeralda de Rusia, porque presenta un patrón muy parecido. Entonces, aquí es donde se puede utilizar otra técnica, también muy bonita, que es la técnica del láser y la espectrometría de masa. Perdón, Raquel, qué pena que te interrumpa. Sí, era una pregunta de Raman. El profesor Juan Carlos Molano habla y nos escribe, dice, sobre la señal Raman, el de mejor resultado es el de 532 nanómetros y menciona que hablabas algo del de 400 nanómetros. Sí, vuelvo y te muestro esta diapositiva. Al revés, nosotros nos dimos cuenta que con el utilizando el láser del 532, la fluorescencia, o sea, nos cargábamos la lectura en los espectrómetros. Perdón. Sin embargo, si utilizábamos el de 405, de alguna forma al tener el wavelength más bajo, afectaba muchísimo menos la fluorescencia. Esa fue una forma de tener la lectura de la esmeralda. Y probamos con otras piedras preciosas, probamos con el corindón, con una de las variedades del corindón, el patparacha, y nos pasaba lo mismo. Entonces, hablando con los técnicos especialistas de Raman, de aquí de la universidad, del centro de Nanoscale, se llama, donde están todos estos instrumentos, fue como la solución que encontramos. Y no he visto ningún artículo publicado previamente en, buscando este tipo de solución, o sea, cómo evitar fluorescencia con el Raman de 532. Y simplemente es que no se puede, tienes que utilizar otro tipo de Raman. Listo, Raquel, muchas gracias. Luego vi otra. ¿De qué manera se hizo la adquisición de Raman para cada muestra? Lo que hicimos es que cogíamos para aquellas muestras en las que, porque hemos utilizado minerales, muy pocas veces hemos utilizado gemas. Entonces cogíamos el berilo y gracias a que tienen una forma tan bonita, lo poníamos perpendicular y paralelo al beam, al láser. Entonces hacíamos varias medidas y por eso podemos comparar todas las medidas que hicimos paralelas al eje C, todas las medidas paralelas al eje A, y así se ve las intensidades sobre todo. Los espectros fueron analizados por convolución de señales. Los cromoforos y las tierras raras, esos elementos se ven cuando pasas del Raman Shift a más de 4000 y nosotros no teníamos esa capacidad en nuestro Raman, en nuestro laboratorio. Entonces, para ver la segunda parte de esa pregunta de Nicolás, necesitaría escucharla más de él, no hicimos de convolución de señales de fluorescencia. Y luego la pregunta de César, esta diferencia de hierro en las inclusiones también se evidencia en la composición de la esmeralda en ambos tipos. No la entiendo eso mucho tampoco. No sé si Santiago. No sé, me imagino que es la diferencia en el hierro que tú hablabas entre las pegmatíticas y las de tipo
sedimentario y, bueno, de la clasificación que hace Giuliani de los tres tipos, no Ujú, sé si se refiere a la diferencia en la composición de hierro, no tanto en las inclusiones, sino en las esmeraldas, como en la coloración, como se ujú, ujú. ve eso en la gema, sería. Sí, y ahora sí, ok, no la inclusión, perdón, me quedé enfocada en eso. Si es la concentración de hierro, cuando muestre hicimos análisis de elementos mayores y elementos traza, te voy a explicar un poco el tema del hierro. Ujú, listo. Ah, a ver, entonces sigo con el tema. Este era el Raman. De nuevo, se puede tener muchísima información con el Raman. Hay que saber cómo hacerlo, pero se puede estudiar muchísimo. Pero de vuelta, es una técnica que por sí sola no te dice muchísimo de la geoquímica, ni tampoco te ayuda a diferenciar de dónde viene, posiblemente de dónde puede venir esa esmeralda. Pero, por ejemplo, el láser sí. Entonces, aquí abajo tenéis una foto de lo que sería el agujerito que se le hace a la esmeralda. Y lo bueno del láser es que utiliza una cantidad de material muy pequeño y el daño es mínimo. Eso luego lo puedes pulir y con así a ojo no se vería el puntito que se le hace. Y lo bueno del láser es que se pueden hacer, cuando tú estás midiendo, está tomando datos, entonces puedes ver, es como un tiempo real, la medición es en tiempo real y la vas viendo. Y si hubiera alguna inclusiones que no se ven, no se ven tampoco ni siquiera con el microscopio, se pueden ver porque habría un spike o habría una indentación en el tipo de la lectura. Se pueden detectar variaciones en la composición cristalina y también se pueden hacer unas correcciones muy precisas de lo que sería el background o el noise de la medición. Un poco el problema del láser es que, como ya hemos dicho, las muestras son muy limitadas. Tiene sus limitaciones, te las cuento en un segundo. Para este estudio lo que hicimos es que utilizamos dos diferentes tipos de láser muy parecidos. Son un Thermo Fisher, uno es un ICAP y el otro un XR, pero el de One el que utilizamos en Scripps, en San Diego, lo que hacíamos eran análisis por puntos de 100 microns. Mientras que el que utilizamos en la Universidad de Alberta, en Canadá, lo que utilizamos eran rasters, o sea, íbamos midiendo rasters de 285 micrones. Y con estos dos instrumentos lo que se puede medir una cantidad increíble, casi todos los elementos de la tabla periódica, excepto aquellos que están en bajas concentraciones o los más volátiles. El hecho de que quisiéramos también comparar las mismas medidas de las mismas esmeraldas con dos instrumentos diferentes es por el tema de que no hay esmeraldas que se pueden analizar como estándares. Porque imagínate que cualquiera de estos instrumentos, cuando tú estás midiendo en algo, para luego analizar los datos, lo tienes que comparar con algo que esté ya establecido. Y normalmente se compara con un NIS, comparan con rocas, con algo, pero no hay una esmeralda estándar. Eso es otro de los enfoques que estamos trabajando, es crear un conjunto de esmeraldas estándares que todos los laboratorios pueden tener acceso para luego una vez decir, ok, pues si medimos el láser con esto, en contra de esto, sabemos qué es esto. Entonces, eso, queríamos verificar que de verdad lo que estábamos midiendo en un laboratorio pudiera ser, los resultados pueden ser verificados, básicamente. Ahora, un poco lo que comentaba es que con el láser, como estás tomando una cantidad muy pequeña de material, para aquellos elementos que, sobre todo los elementos traza o las tierras pesadas, los rare earth elements, esos están en concentraciones muy bajas. Entonces el láser no llega a detectarlo. Pero sin embargo, todas aquellas concentraciones como el cromio, básicamente desde el cromio hasta el estroncio, y esta es la tabla que tenéis aquí abajo, el diagrama que tenemos de elementos en solución con el ICP-MS y elementos de láser con el ICP-MS, la correlación es perfecta, es 1 a 1. Pero si llegamos a perder resolución cuando estamos en concentraciones muy pequeñas.
Entonces, y esa es la parte que nosotros estábamos interesados, porque los elementos traza tienen una firma geoquímica muy importante. Así que lo que hicimos es coger todas esas, una pequeña cantidad de material, entre 5 y 10 miligramos, de esas 50 muestras de esmeralda, y las disolvimos con ácido. Así que esas las perdimos, pero nos dieron, el sacrificio tuvo tuvo su recompensa. Y este estudio de solución Solution ICP-MS, la técnica es el mismo, se utiliza el mismo tipo de espectrómetro, pero en vez del láser se disuelve. Uno de los problemas de solución es que si algún tipo de inclusión iba dentro de esos 5 miligramos, ahí la mediste. Entonces, una forma de saber si medíamos si alguno de las medidas tenía inclusiones, era comparándolo utilizando elementos mayores y también utilizando otros elementos seleccionados. En general es una técnica muy buena la solución, pero desafortunadamente no podemos medir toda la esmeralda y no volver a tenerla. Así que, pero bueno, creo que por ahora los siguientes, no sé cómo vamos de tiempo. A ver, pero sí, yo creo que los siguientes 15, 20 minutos voy a mostrar cuáles han sido más bien los resultados de esta investigación. Y vamos a empezar con las esmeraldas sedimentarias, las esmeraldas de Colombia. Volviendo a este mapa, vemos que la mayoría están localizadas en Colombia, se encuentran algunas aquí en North Carolina, en Canadá, algún depósito en Norway. Pero aquí nos vamos a enfocar en las de Colombia. Algunas de estas fotos son cuando fuimos el año pasado, gracias al CityTech, cuando estuvimos en el simposio de la Esmeralda, estuvimos en las minas de Chivor. Chivor o Chivor, Gabriel siempre me corregía porque nunca lo pronunciaba bien. Y Chivor, gracias. No, tampoco, ¿verdad? Casi, casi. Casi, ¿verdad? Y para ser española ni a eso, pero bueno. Estas son, las fotos me las dieron ellos. Pero a lo que iba un poco con esta diapositiva es que el depósito de Colombia desde los 90 y gracias a muchos estudios se sabe realmente cómo se formó. O sea, se sabe que tenemos un sistema de black shales y un sistema de fluidos que son evaporíticos y brines. Hay una reducción de sulfato en conjunto con materia orgánica. Entonces, esa era la teoría, ¿no? Se sabe más o menos en los 90 cómo se formaba ese tipo de depósito. En función de la geología, vosotros aquí me podéis dar más clase que yo os puedo dar a vosotros, pero pues tenemos dos depósitos, el occidental y el oriental. Uno está datado a 75, otro a 34, aunque puede ser que realmente los dos fueran de la misma edad, se formaran al tiempo. En unos estudios recientes me parece que decían que eran los dos de 65, pero ahí tenemos una zona de subducción con sedimentos viniendo del Portland Basin, y en principio así es como se forman las esmeraldas, como es un poco la geología sedimentaria en una zona de subducción. Vi por ahí alguna mano alzada. No sé si hay alguna pregunta. No, digo. Cuando miramos la composición de las esmeraldas de Colombia, que son de nuevo el tipo 2B, en función de la clasificación actual, en función de estos elementos mayores, aquí tenemos en el diagrama de la izquierda magnesio, cromio y hierro, y en el de la derecha cromio, vanadio y hierro. Los campos que se ven aquí de diferentes colores son los que se han establecido previamente en la compilación de Giuliani en el 2019. Las esmeraldas que nosotros hemos medido son los puntos verdes, y como veis, pues tienen están caracterizadas por alto vanadio, cromio, magnesio y tienen bajo contenido en hierro. Entonces ahí va un poco la respuesta de César, me parece que era. Sí.
El hierro es un elemento mayor que te está diciendo que las esmeraldas de Colombia tienen poco hierro en comparación con otros. No creo que sea tampoco una evidencia que clasifica un depósito o un tipo de esmeralda con respecto a otro. Pero sí se sabe que las de Colombia tienen bajo contenido en hierro y bastante contenido alto en vanadio y cromio. Cuando miramos los elementos traza, y aquí os explico más un poco esta figura, aquí lo que hemos hecho es plotear los elementos traza desde el cesium hasta el lutetium en el eje X y van en cuestión de, o sea, desde más incompatible en general a nivel geológico a más compatible en el eje X y en concentración comparado con la corteza normalizado a la corteza continental en el eje X. Y lo que se ve que tanto los dos depósitos, el oriental como el occidental, tienen patrones similares en los elementos traza. Y hay un enriquecimiento en el elemento del silicio, el litio, el potasio y el plomo. Y estos son elementos que son elementos móviles, están asociados con fluidos. Y cuando nos enfocamos más en los patrones de las tierras raras, que serían desde el Lántanon, desde Hafneo hasta el último, hasta el luticio, y ahora hacemos un poco más en enfoque, más o menos se ve como casi plano, ¿no? Y si miramos esto un poco más en detalle, esto es lo que vemos, que todas las tierras raras desde Lánzano hasta Iterbio, y aquí tenemos, están todos los normalizados, y la media de todos esos datos, los circulitos verdes, se ve que es casi plano. Y esto corrobora la teoría que ya se había establecido en los 90, porque aquí estamos comparando con una corteza continental, o sea, estamos normalizando. Entonces, al estar totalmente plana significa que la composición de los fluidos de tierra rara en esta esmeralda tiene una firma geoquímica de corteza continental, y eso corrobora que estamos tratando con una materia con un esquisto, con unos sedimentos. O sea, el origen de este tipo de esmeralda en los fluidos son sedimentos, y esto fue lo que se estableció en los 90. Hay una reducción térmica del sulfato en presencia de materia orgánica en esquisto negro, concurrente con la reducción de sulfatos por materia orgánica, produciendo pirita, carbonato y betún. En el 94 se estableció. O sea que mi punto es que lo que ya más o menos sabíamos, la firma geoquímica de los elementos traza está corroborando esa teoría. O sea, una firma sedimentaria. Hasta aquí. Cuando nos vamos ahora con las esmeraldas, las ígneas y las metamórficas, que son, como veis, casi el 80% del resto de los depósitos a nivel mundial, el tipo 1A, y como ya vais viendo, están relacionadas un poco en zonas de orogénica. Y las que os voy a mostrar ahora, los resultados que os voy a mostrar ahora, sobre todo son las que están relacionadas con esta zona, la orogenia panafricana, que son los depósitos de Madagascar, Sudáfrica, Zambia. Lo que está claro, por la forma en la que se formaron, muchos de estos depósitos están asociados con el cinturón neoproterozoico de Mozambique. Y lo que significa que se formaron en un contexto de colisión durante la formación de Gondwana, alrededor de 500 millones de años aproximadamente. O sea, ya tenemos un dato. Lo más seguro que este tipo de esmeraldas son orogénicas. Se han formado en zonas de colisión. Para dar una idea de cómo estos depósitos cuál es la diferencia en el tipo de roca, aquí volvemos a ver arriba en la parte izquierda una foto del depósito de Madagascar, y esos son los black balls, y ahí es donde están todas las esmeraldas dentro de algunas venas de cuarzo, o simplemente dentro del black balls. Y
la foto de la derecha, el depósito de Sudáfrica. Este depósito está datado a 3.000 billones de años. O sea, sería uno de los más antiguos que se han datado hasta ahora. La esmeralda no está datada de por sí, es muy difícil datarla, pero para obtener la edad utilizaron un zircón en una de las pegmatitas donde se encuentran las esmeraldas. Entonces tenemos depósitos que se forman de hace 500 millones de años junto con depósitos que se formaron hace 3.000 millones de años. Perdón, me entretuve en leer la pregunta de Nicolás. Ah, sí, hay una pregunta de Nicolás Tique. ¿Qué opinas acerca de las diversas edades y métodos que se han usado para determinar la edad de las mineralizaciones de las esmeraldas en Colombia? ¿Sabes qué? Esa creo que la podemos dejar para el final. Como Sí, que perfecto. puede ser más de conversación. Listo. Volviendo al tipo de la geología, al tipo 1A de las esmeraldas de Madagascar y de estas zonas relacionadas con la orogenia panafricana, se sabe exacto, o sea, el método que se estableció en el 2009, que verificó este artículo en Madagascar, pues típico, tenemos los gneiss semimatíticos, las rocas máficas, las rocas ultramáficas, los fluidos, pero realmente no se sabe cómo se han formado, no hay un modelo de formación como el que se está establecido para las esmeraldas de Colombia. Si nos miramos a nivel de elementos mayores y utilizando el mismo tipo de diagrama, vemos que son bastante diferentes, sí, o sea, la mayoría de las esmeraldas tienen bastante bajo contenido en vanadio y un alto contenido en hierro, en comparación con las de Colombia, por ejemplo. Y si nos enfocamos en los elementos traza y volvemos al mismo tipo de diagrama, el diagrama Spider, diagrama araña, los elementos en función de compatibilidad en el eje X y normalizado a la corteza continental en el eje Y, se ve que la mayoría están enriquecidos bastante más en cesio, en licio, en potasio y el plomo, perdón, similar a lo que se ve en las esmeraldas colombianas con respecto a esos elementos. Pero aquí va el detalle. Cuando miramos las tierras raras, se ve que hay como una pequeña curva hacia arriba. El patrón no es tan plano. Y si esto lo miramos... ¿sí? ¿Me falta una? Bueno, creo que me falta una diapositiva por ahí. Pero la cuestión, o sea, mi pregunta sería ahora, como vemos que el patrón no es tan plano, es diferente, la pregunta sería, ¿puede ser controlado por la roca de caja? O tenemos otro factor o sea, la esmeralda, la composición de la esmeralda no está directamente relacionada donde se encuentran, sino que hay otros fluidos que están viniendo para poder formarla. Entonces, una idea de saber si las rocas de caja es uno de los componentes, es haciendo otra vez, normalizando la esmeralda, tanto la pegmatita como el black wall. Y igual se ve que están enriquecidas en todos los elementos raros, pero si nos fijamos otra vez en la parte de las trazas raras, se ve que hay una característica que es muy diferente y esta proviene de un tercer componente y serían los fluidos que entregan el berilio para formar la formación de la esmeralda. O sea, estos fluidos no vienen de la roca de caja, si no tendríamos un patrón paralelo, como uno. No uno necesariamente, pero totalmente paralelo. Y sin embargo se vuelve a ver el upturn. Y ya esta es la que estaba buscando antes. Lo que se ve que estos elevados patrones sistemáticamente desde el Levium hasta el Ytterbium y en relación con otros elementos raros, sin importar de dónde viene, las rocas de caja o la edad de formación, esta es una firma persistente muy diferente de cualquier tipo de esmeralda.
para el caso de los tipos IA y todos los tipos IA, tanto Madagascar como Zambia, como Sudáfrica, o sea, independientemente de la edad, este tipo de patrón hacia arriba se ve. Entonces, la pregunta siguiente es ¿qué tipo de líquido o de fluido es la causa de esta firma geoquímica? Y hay varios estudios de Giuliani y otros coautores de cuáles son los fluidos que están dentro de los canales de la esmeralda. En este diagrama se ve que las esmeraldas de Colombia, los puntos verdes de nuevo, tienen agua sedimentaria, mientras que las esmeraldas del tipo IA, el tipo 1A, el 80% de las otras esmeraldas tienen aguas magmáticas. O sea, hay una indicación de que hay un componente magmático que viene de algún sitio. Y si nos volvemos a mi mapa favorito, lo que se ve es que todo este tipo de esmeraldas del 1A están relacionados con orogenias. Son eventos muy importantes a lo largo de la evolución de la historia de la Tierra, donde ha habido colisión de placas tectónicas o formación de supercontinentes. Tanto la Panáfrica como la orogenia alpina, la orogenia de Murchison. Entonces, si nos buscamos a pensar a ver qué tipo de fluidos son los que pueden hacer que se forme esta esmeralda. Puede ser un granito de tipo A, anorogénico, anhídrido, alto en sílice, ese es bastante improbable. Puede ser un granito tipo M, que viene derivado del manto, bajo en rubidio, en torio o en uranio, es también bastante improbable porque las esmeraldas tienen una cantidad de rubidio bastante alta. Entonces nos quedan dos tipos de fluidos. Puede ser un granito de tipo A, tipo I, que está relacionado con subducción, margen continental y fusión de roca ígneas corticales profundas, o un granito de tipo S, que son aquellos tipos graníticos que se forman a partir de metasedimentos de fusión en contextos de metamórficos regionales. Entonces lo que hicimos a continuación es utilizar los minerales que se encuentran en estos dos tipos de granito, el tipo I y el S, coger las proporciones modales de esos minerales, biotita, moscovita, cordillita, granate, horblenda y titanite, y crear un par de modelos, a ver qué veíamos, utilizando los coeficientes de partición, el de las tierras raras. Y este es un poco el resultado, y para no entrar mucho en detalle, lo que sí se ve es que un granito de tipo, el tipo I, que aquí en color gris, se ve que está caracterizado por un consumo de los elementos de tierras raras, los ligeros, del lántano al cerio, debido a las principales fases minerales fraccionadas en el conjunto, como la salerita y la horblenda. Mientras que los granitos de tipo S te vuelven a dar como un patrón medio plano, relativamente plano en las tierras raras, pero en las tierras pesadas raras, que son las que hemos visto en la uptrend, vemos que si hacemos modelos de cristalización fraccionada o de fusión parcial, se ve ese upturn. Entonces, si esto hacemos como un overlap, si ponemos encima la firma geoquímica que nos da nuestra esmeralda, se ve que la esmeralda de tipo A requiere la participación de fluidos magmáticos derivados de un granito sedimentario o supercortical de tipo S. Son fundidos en los que el granate y la cordillita está presente en la fuente. Esto un poco, o sea, esa fue la conclusión que sacamos de esos resultados. Esta imagen es simplemente para volver cuál es el enfoque de esta charla, que es más bien saber qué tipo de información podemos tener qué tipo de información geológica y de contexto global podemos tener a partir de piedras preciosas. Y volviendo a mi mapa, a la conclusión que podemos llegar es que las esmeraldas se pueden utilizar como piedras para identificar tectónica de placas. Lo que nos ha enseñado hoy ha sido que todas las otras muestras que medimos de otras localidades, como la de Austria, Nigeria, se ve que hay una variedad. O
sea, las de tipo A correlacionan, pero las otras clasificaciones son diferentes. Entonces, realmente lo que esto nos está diciendo es que hay una variedad de formación de las piedras preciosas, pero la esmeralda, si las comparamos con otros, con los rubíes y los zafires, que también están relacionados con eventos tectónicos de colisión, la esmeralda es la única piedra preciosa que tiene una firma geoquímica que te data que se forman en estos eventos. Los rubíes y los zafiros se sabe que se forman en zonas de colisión por el contexto en el que se han encontrado y por los minerales a los que están asociados, pero no por la firma geoquímica. Entonces la esmeralda en ese sentido tiene una información bastante única. Y sí, a nivel global, o sea, para poner el contexto global, Stern en el 2013 estableció cuáles eran otros indicadores de tectónica de placas. Entonces todos se ven aquí, como veis, va desde el tiempo de la derecha hacia la izquierda, de 0 a 3.000 billones de años. Ha habido época en la historia de la Tierra donde se formaba el rubí, pero sobre todo a partir del Neoproterozoico. Eso puede también porque no hay registro de piedras tan antiguas, pero la idea de aquí es que hay tanto el jade como el rubí, las zonas de alta presión metamórfica, se han utilizado como indicadores de tectónicas de placas. Y lo que nosotros venimos a contar un poco es que las esmeraldas son quizá el mineral o la piedra preciosa que tiene un indicador geoquímico que no se encuentra en otros tipos de minerales. Y la abundancia de evidencia de tectónica de placas, esta se ve que se aumenta después de la formación de Gondwana. Y como sabemos, las esmeraldas de Sudáfrica se formaron hace 3.000 millones de años, lo que puede ser una evidencia de que ya había tectónica de placas hace 3.000 millones de años. Y luego hay una parte importante, y es que hay una ausencia de esmeraldas durante lo que se llama el billón aburrido, entre el 1 y aquí está, en la parte de arriba esta gráfica, perdón, tenemos el tiempo abajo y esta es la intensidad. O sea, cuanto más grande sea la barra, más formación de ese mineral. Y se ve que hay una correlación de todos estos indicadores que ya habías dicho, pero sobre todo durante la formación de supercontinentes como Gondwana, Pangea y Rodenia. Y luego hay un gap donde no se forman, pero sin embargo se ve que hay diamantes en la inclusión eclogítica, y eso puede ser porque hay un reciclaje en la corteza oceánica. Y con esta creo que os puedo dejar con muchas dudas, muchas preguntas, así que sí, con gusto vuelvo a trabajar en esta última parte de como el enfoque global de la esmeralda. Pero volviendo a mis conclusiones, las piedras preciosas son importantes cápsulas geoquímicas para entender los procesos de la Tierra. En particular, las esmeraldas revelan información sobre los procesos en las zonas de colisión continental y tectónica de placas. Y las esmeraldas abarcan 3.000 millones de años y representan nuevas herramientas para entender la historia de la Tierra. Y con esto doy gracias a todos mis colaboradores, entre ellos al CIDITEC, y gracias por acompañarme hoy en esta charla. ¿Preguntas? Bueno, sí, Raquel, muchísimas gracias por esa charla, muy interesante todo. Me dejas a mí con también muchas preguntas. No sé si podamos responder ahora sí la pregunta que tenía Nicolás Tique, ¿sí? ¿Te parece? ¿Qué opinas acerca de las diversas edades y métodos que se han usado para determinar la edad de las mineralizaciones de esmeraldas de Colombia? Ahí me tienes que refrescar la memoria. No me acuerdo exactamente, o sea, porque se han hecho estudios de argon, ¿verdad? No sé si... Sí, argón y creo que rubí estroncio, si no estoy mal. Sí, sí.
Nosotros vamos a probar con el rubidio estroncio, porque una de nuestras... O sea, la verdad no te puedo decir mi opinión, cuál sería la... Tendría que leer volver a leer, porque sí que los leí en su momento, cuáles eran los métodos de datación y los resultados, pero sí sé que es difícil medir la esmeralda directamente por el tema. El argon, no estoy muy familiarizada con ese método, pero el rubidio strontium, el problema es que mucho del rubidio, el decay, o sea, no sabemos cuál es el rubidio original o cuál es la concentración original. Entonces, si no tiene un sistema cerrado, y en este caso no tiene un sistema cerrado porque la esmeralda se forma a través de fluido en condiciones hidrotermales, como tú has dicho, ahí es difícil tener una datación. Pero vamos a intentar medir las de Sudáfrica porque nos da la sensación de que no, puede que no sean tan antiguas, porque tienen la misma firma geoquímica que la de Madagascar o la de Zambia. Entonces sí, pero no sé, ahí no te puedo decir mucho más con la de Colombia. La otra, respecto al método analítico, si se pudieron, simplemente emplear métodos termocronológicos de baja temperatura. No estoy muy familiarizada con los métodos termocronológicos para saber la edad. No te puedo ayudar con... No. Pero sí sabemos que son hidrotermales. Eso sí, eso sí se sabe. Hay otra pregunta de Andrés Martín. Dice, tengo una duda con respecto a la composición de las esmeraldas. En ellas se incorporan isótopos de berilio 10 o se incorporan otros. Si son otros, ¿no se podrían datar con ellas mismas? El problema del berilo es igual que el borón. Son elementos que ningún, a no ser que utilice un SIMS, ni el láser, ni el Solution ICP-MS, ni una microsonda electrónica no te los van a medir bien. No sé exactamente qué tipo de isótopos, no sé cuál es. Creo que ni siquiera se ha intentado por el tema de que no se puede medir bien el berilo. Nosotros no podemos utilizar ni el berilo ni el boro de nuestras medidas. Y el problema vuelve a ser el mismo, no hay estándares, no se ha medido por... Entonces la idea sería medir mucha esmeralda de diferentes depósitos con varias técnicas. Y a lo mejor poder saber si se puede medir el isótopo del berilo. Eso va a estar difícil. Nicolás dijo potasio argon, sí, argon. Gracias a vosotros por tenerme. No sé si hay más preguntas. Pues parece que por el momento no hay más preguntas. Creo que el profe Molano tiene una pregunta que si Raquel tienes conoces de las rocas de Utah. Es que no estaba por el Q&A, estaba por el chat. Claro. Sí. Me puedo meter en el chat también si quieres. ¿Sabes qué puedo hacer? Stop share. Un poco aburrido. Por alguna razón, no sé por qué no se le puede dar micrófono a la gente. No he podido y no he encontrado la manera. Sí le puedes dar. Cuando te metes y miras los atendís, ¿a quién le quieres dar permiso a hablar? Al profe Molano para que nos explique un poco, pero es que no me da esa opción a mí desde este computador. Es que parece ser que solo el host puede Yo permitir. estoy como co-host, pero cuando te va en la lista de los atendís. No, sabes que tú sí estás como host. Estoy mirando aquí, Ah, tú estás de host, es la única host. profesor Gabriel, ¿me puede repetir el nombre? JC Molano aparece. Mutación Molano.
No lo encuentro. No, no lo veo. Si se quiere, si quiere poner el micrófono y hacer la pregunta, ya podría. Profe, muchas gracias, ¿no? ¿Y me escuchas? Sí, sí, perfectamente. Muchas gracias por tu presentación excelente. Muchas gracias y al CDT, al Doc Angarita por organizarlo. Muchas gracias. Excelente presentación, profe. No, te Gracias. quería preguntar de esas que tú hablabas de esa variedad roja de Utah. ¿Qué sabes acerca de ellas? Las conocí el año pasado precisamente en el Museo de Utah. Tuve la oportunidad de verlas. Le traje una al CDT que la tengo acá guardada, doctora Angarita. Sí, yo sé, profe. No la he podido entregar, pero está acá, está bien segura, una muy chiquitica. ¿Qué sabes, profe, acerca de esas de Utah? ¿Sabes si han trabajado, han podido trabajar algo de esas? Nosotros analizamos una y es muy interesante porque esas con el Raman se veían directamente, no tienen nada de agua, nada. No sé qué se fue. La roca de caja también es una riolita, que es una roca volcánica. Es muy. Este año había mucha en Tucson, como que hubo, y hace varios años salieron también, las quieren promover como una esmeralda roja. Pasa que las cantidades son muy pequeñas, entonces para cortar una esmeralda, para cortar un berilo rojo, son súper chiquitas porque se forman muy pequeñas también las muestras. Sí, son Pero demasiado pequeñas, ¿no, sí, profe? y Y no son transparentes tampoco. el curador allá precisamente de la Universidad de Utah, que Ujú. pudimos hacer un intercambio gracias a una que llevé de acá, pero son muy pequeñitas. Me mostraba un mapa geológico y había como 3 localidades en Utah que me comentaba donde se encontraban esas, pero entonces no se están explotando realmente, no se están... Hay muy poca producción, Ya, poquísima. Y la mucha salió, ha sido muy esporádica. Nosotros tenemos bastantes muestras en la colección del museo, pero desde los años 80. O sea, como que ha habido una producción bastante artesanal también. Y como no se pueden cortar, se están vendiendo más a nivel de, se venden como muestra de mineral, no como muestra de piedra preciosa. Y ya, cuando ya. las cortan, algunas están en poco, pero lo que sí es muy, muy curioso que no tienen nada de agua y los cromoforos, el cromio y el manganeso en un 3 que es raro. O sea, son interesantes, pero no más. Gracias, profe, muchas gracias. De nada. Bueno, gracias Raquel. Acá acabo de encontrar otra pregunta de Nico. Pregunta, ¿cuáles son los indicadores tectónicos a los que te refieres durante la exposición? Volviendo a hacer como un resumen dentro, o sea, se ve que toda, y si eso es, o sea, el mapa a nivel global, podemos volver. Si nos vamos. Pero normalmente cuando los indicadores a nivel, los indicadores tectónicos se pueden ser muchos. O sea, en este caso, otro autor, las ofiolitas, la formación de las ofiolitas se forman solo en zonas muy específicas, en una edad muy específica. Entonces ahí sabemos que había subducción o se estaba formando corteza continental o un supercontinente. En el caso de todos los depósitos de esmeralda, o la mayoría, están relacionados con orogenia. O sea, de la edad, basado un poco en la edad y en la localización. En el caso de la esmeralda es porque se forman, en el caso de la esmeralda colombiana, en un sistema tectónico de subducción, donde tiene fluido sedimentario. En el caso del otro tipo de esmeralda, las esmeraldas del tipo 1A o todas las que están en roca de caja máfica o ultramáfica, estas se están formando a través de un fluido que viene de un granito tipo S, que se forma durante la fusión
la formación durante la colisión de corteza continental o corteza oceánica. Entonces son indicadores de procesos tectónicos, de procesos de colisión. O sea, una cosa es la edad, saber en qué edad se formaron y dónde, básicamente, pero también en el caso de esta esmeralda, la firma geoquímica, y la firma geoquímica está de los elementos traza. Porque para formar ese tipo de subida hacia arriba en las tierras pesadas, necesita un fluido de tipo S. Es lo que más o menos estaba diciendo aquí en este tipo de modelo. No sé si eso responde un poco a la pregunta. Yo creería que sí, queda bastante claro con lo que acabas de explicar. Hay otra pregunta, Raquel, qué pena molestarte con tantas preguntas. No, porfa, me encanta. A ver si me ha entretenido que hablar yo sola. Hay una pregunta de Daniel Carvajal que dice, ¿hay alguien que pueda dar un dictamen según muestras fotográficas si hay o no esmeraldas en un terreno? Me imagino que con solo fotografías saber si hay esmeraldas o no en un terreno. Yo creería que no, pero no sé tú qué opinas. Pues yo creo que igual. Yo creo que, o sea, en función de lo que sabemos ahora sí más o menos, los depósitos nuevos que han encontrado en el Yukon, en Canadá, se sabe más o menos el tipo de roca, igual sedimentaria. Entonces, haciendo un estudio aéreo, simplemente de fotos, yo creo que no. Se necesitaría a alguien con un pico y unas buenas botas caminando por la zona para ver si se pueden encontrar las esmeraldas. Yo creo que fotografía aérea solo no. Luego estaban a lo mejor con un Exare o un Raman portátil buscando cromoforos por la intensidad de los cromoforos, pero también lo veo difícil. Listo. No sé si alguien tiene alguna otra inquietud. Andrés, yo creo que esa, si estoy viendo la pregunta de Andrés que dice la de Sí. los minerales de tierras raras asociados a las esmeraldas, como la cenotima y la parisita. ¿Crees que está enriquecimiento de minerales únicos en ambientes sedentarios como el de Colombia? ¿Sabes lo que yo creo? Que en Colombia sí puede ser único y por eso las esmeraldas de Colombia tienen también el patrón plano, porque a la vez que estaban formando tiene otros elementos, otros minerales que se estaban chupando todas esas tierras raras, entonces acaba siendo plano. Porque en el fondo también están formadas en una zona de colisión. O sea, vendría. Pero yo creo que sí, ese enriquecimiento de ambientes puede que sí que sea único de ambientes sedimentarios. Muy buena pregunta, Andrés, ya sabes, esa para tu tesis. Esa tienes que responder tú y luego me la cuentas. Fíjate, la pregunta de Jason, la estoy mirando. Saludos. Con los diamantes se ha podido llegar a una clasificación más acertada y con estudios de mayor exactitud. Se debe a la diversidad. Pues fíjate, yo creo que no estoy de acuerdo contigo. Porque, por ejemplo, con los diamantes no hay nada que pueda saber de dónde viene un diamante. O sea, es carbón puro. Están haciendo estudios de elementos traza y por ejemplo, nosotros el análisis del láser en 8 minutos tienes tu lectura. Sin embargo, para los diamantes están haciendo hasta 60 horas de análisis con el láser para obtener nada, o sea, las cantidades bajísimas. Entonces, la clasificación de los diamantes a la que la clasificación de los diamantes a la que te refieres, la del tipo también es parecida, ¿no? IA2D, el Flawless, el DD Flawless. Esa clasificación es visual. O sea, esas se han puesto y han dicho,
Este conjunto es el estándar. Esto es lo que vamos a llamar el D de flawless, el F es visual, pero a nivel geoquímico no puede hacer nada. Y sin embargo, la esmeralda, por la diversidad geoquímica, puede saber mucho más. Puede llegar a decir, esta esmeralda viene de Colombia o esta esmeralda viene de Madagascar. Un diamante de Sudáfrica no lo puedes diferenciar de un diamante de la India. Y con respecto también al visual, sí se pueden llegar a diferenciar las esmeraldas también. O sea, el tema geoquímico, porque queremos saber bastante más, sobre todo de cómo se forman realmente, no clasificarlas. Una cosa es clasificar y otra cosa es entender la formación del origen. Entonces podemos utilizar la clasificación y juntarlo con el origen, que es un poco a lo que yo iba. No sé si Jason está de acuerdo conmigo o no, pero este es mi punto de vista. Santiago, el semillero este de la esmeralda, y ahora la pregunta más va para vosotros. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que tenéis en mente con este semillero? ¿El fomentar el estudio de la esmeralda en la Sí, universidad? sí, precisamente el semillero se fundó a raíz del Summit. Ahí nos dimos cuenta como la necesidad de juntar a la industria con la academia que está tan alejada. Y últimamente nos hemos dado cuenta que hay como unos proyectos que ha generado el Estado en los que hay mucha duda por parte del sector. Y creo que la academia pues tiene que jugar un papel primordial para intentar solucionar como esas dudas. Y pues charlas como la tuya pues nos abre también la mente al mundo de las esmeraldas, no solo de las colombianas, sino que nos permiten entender como que gracias a las esmeraldas también se pueden tener conocimientos de geología. Y pues también con el convenio que existe entre la universidad y el CETEC, y gracias como a la guía del profesor Juan Carlos Molano y del profesor Ariel, pues han habido varias tesis de pregrado que se han visto beneficiadas con esos equipos tan robustos que tiene el CETEC. Y pues esa es la idea, continuar generando estudios pues que impacten en esa industria y que nos ayuden a sacar adelante la industria esmeraldífera en Colombia. Me gusta. Pues desde aquí me gustaría mandar un mensaje a todos los estudiantes que están aquí todavía de presentes. Hay todavía muchísimo por saber y por investigar en el tema de la esmeralda, aunque parece que siempre, no, se sabe todo. No, no se sabe todo. Hay muchísimo todavía por saber y cuál es el papel que juegan. Por lo visto, para mí, desde el punto de vista de la geología, de formación de depósitos de piedras preciosas. Y también, como Andrés decía, no es solo de la esmeralda, es de los minerales que están asociados a la esmeralda, que pueden tener muchísimo potencial. Y otra cosa que quería comentar es que la academia no siempre, no, todavía hay un poco no sé cómo explicarlo, es que si publica en piedras preciosas es muy difícil. No está tan aceptado, las piedras preciosas como que no se ven, como que no es investigación. Entonces hay que tener un poco de paciencia y yo creo que cuanto más investigación se haga y seamos capaces de publicarlo en revistas que tengan peer review, o sea, que la gente poder promover el que la información que nos puede dar las piedras preciosas es muy valiosa en muchos aspectos. Entonces yo creo que cuanto más seamos y más trabajemos en la investigación, más avanzamos en el campo de la gemología. Yo creo que la idea es mover el campo hacia un futuro un poco más abierto y no solo que sea cuestión de unos cuantos haciendo gemología. Así que cuanto más universidades estén más implicadas, más estudiantes haciendo estudios, más colaboraciones, así es como de verdad hacemos que el campo, alzamos nuestra voz como geólogos e investigadores. Sí, eso que dices es muy cierto. Yo veo que hay dos personas que levantan y levantan la mano. No sé si les puedas permitir hablar. Javier Tolosa y Hugo Hilarión. Están Por que levantan la mano. supuesto.
Muchas gracias, Raquel. Creo que ya pueden activar los micrófonos, tanto Javier como Hugo. No sé cuál quiera animarse. Javier, no, Hugo activa el micrófono, entonces bien. Sí, ¿sí me escuchan? Sí. Sí. Hola, buenas tardes, Raquel. Muy amable por esa conferencia, muy interesante. Pues precisamente le he puesto mucha atención. Yo he vivido muchos años en China, principalmente en la zona sur, y yo precisamente recorrí una zona donde se trabaja mucho el jade, se comercializa mucho el jade, y vi que el mercado, por lo menos en esa zona con Myanmar, es muy grande, es muy poderoso, y pues realmente en China no se conoce, hasta ahora se está conociendo el tema de la esmeralda, o hace un poco tiempo, porque tradicionalmente en China se trabaja es el jade. Históricamente ha sido en las dinastías, creo que desde el año 600. Antes se mueve mucho ese mercado. Entonces toda esa variedad precisamente pues hace que uno referencie el país, pero la gente no conoce mucho la esmeralda. Yo conocí mucha gente que trabaja el jade y no conoce la esmeralda. Donde sí se conoce es en Hong Kong, ¿sí? Hong Kong es una muy buena plaza. Pero entonces en este tema ya más técnico y científico, pues uno empieza a mirar que obviamente, pues no por la abundancia, sino por la calidad. Por lo menos esos mercados no conocen mucho, y la poca información que ellos han tenido allá, porque pues he tenido la oportunidad de estar en esa zona muchos años, se han interesado algunos, incluso algunas personas quedaron interesadas de venir a Colombia a mirar cómo era el trabajo con ese tipo de piedras, ¿sí? Entonces en esto, pues mi pregunta está un poco enfocada hacia la parte investigativa, por lo menos desde la academia, si conoces alguna universidad o algunos centros de estudios en China que tengan como ese análisis por regiones, porque me imagino que deben haber algunos análisis más detallados de las calidades, de las cantidades, para ¿Sabes poder que tener también como un referente cuando uno vuelva. en China hay un depósito de esmeralda? Hay esmeralda en China y sí la analizamos, pero el problema yo creo que un poco tanto con China como con Rusia es un poco el idioma. Y cuando va a buscar artículos que están relacionados con estudios de esa zona, están publicados en revistas en chino o en ruso. Así que yo creo que es un problema más de divulgación que, que relacionado a que no haya estudios. Hay muchísimos estudios, pero están publicados en lenguas que pues muy difícil de acceder. Pero hay un depósito de esmeralda en China y sí, el jade también, esa ha sido siempre la piedra de ahí. Pero la esmeralda colombiana se conoce a nivel mundial y sigue siendo la esmeralda número 1 en cuestión de calidad. Por suerte. Bueno, gracias Raquel, muy amable por esa respuesta, y pues yo creo que estaremos pendientes, es información muy importante. Yo creo que a mí me sirve bastante ahora que vuelva a China y poder en ese caso tener un referente más adicional de lo que tú has hecho en tu investigación. Gracias. Bueno, gracias. Aquí estamos para servir. Bueno, Raquel. Gracias, Hugo. Javier Tolosa también levantó la mano. No sé si quiera tomar la palabra. Javier. Javier, parece que no le escuchamos. Es que no tiene abierto el micrófono, ya le aviso porque el hombre... Aló. Sí, ya. Sí, ahora. Bueno. Raquel, muchas gracias por la charla, pues muy instructiva, muy amable por esa presentación. Como miembro del semillero estudiantil de la Esmeralda y como estudiante de la maestría, y también miembro del equipo del CETE, pues digamos como estudiante nos sentimos apoyados
desde la industria de poder realizar esas investigaciones, y digamos que ese es uno de los objetivos del semillero. Y básicamente es darle las gracias a usted y a las instituciones como la Universidad de Harvard, poder contar con entidades de este nivel para poder realizar trabajos en conjunto y poder llevar adelante y divulgar también la parte científica de la esmeralda colombiana. Muchas gracias. Gracias, Javier. A ti. Gracias, Javier, qué bonitas esas palabras. Andrés Martín, no sé si quiera tomar el micrófono, que tenía levantada la mano. Y ya con esta yo creo que nos despedimos porque se nos alarga un poco. Qué pena contigo, Raquel. No, para nada. No tengo, ya para mí es viernes, ya se lo dije a Gabriel, no tengo prisa. Sí, digamos, con respecto a palabras más de Javier o de Santiago, soy miembro del semillero, pero en este momento pues, yo me encuentro en pregrado. Yo me encuentro actualmente pues, realizando mi trabajo de grado, y más allá pues, del agradecimiento de poder contar pues, con Janes, esta área de estudio. Me gustaría pues también una inquietud que me surgió, digamos así como en Estados Unidos está la GIA y aquí pues en Colombia tenemos el CETEC, que es el Centro de Desarrollo Tecnológico de la Esmeralda Colombiana. En el mundo hay otras instituciones pues así especializadas solamente en esmeraldas. Y también digamos si estas instituciones al empalmarse han como desarrollado un estándar o un referente pues para poder trabajar todos como en la misma línea. Por ejemplo, con GIE estamos trabajando conjuntos, porque con ellos fue con los que empezamos a ver si podíamos establecer un conjunto de esmeraldas, analizarlas no solo por láser, por Raman, o sea, como por lo menos 5 o 6 métodos analíticos, y poder decir, ok, esta va a poder servir para poder distribuirla a otros laboratorios, más por el tema de la procedencia. El GI está muy interesado, o sea, me gusta mucho como institución educativa y de investigación. Me gusta mucho la gente que trabaja, que forma parte del GIA. Otros laboratorios que también hacen investigaciones, pero no las divulgan, y ese es un poco el problema que encontramos en la academia con respecto al laboratorio. El Googling tiene una cantidad de datos increíbles de la esmeralda, pero pues no los divulgan. De ahí el problema, que entonces yo creo que es donde la academia vamos bastante más retrasados que ellos, pero bueno. Y otro, ahí en Estados Unidos, estamos colaborando ahora con la Universidad de North Carolina, ese es donde está el estudiante de máster haciendo todo el Raman. Tenemos otro trabajando en San Diego. O sea, hay varias universidades que están trabajando en el tema de la esmeralda. Pero ahí a nivel global, no sé, Giuliani, ¿no? Era en Francia más o menos el que llevaba un poco la línea de investigación, y él, pues si se retiran un par de años, ya no sé. Pero estamos nosotros, ¿no? Para seguir. Listo, Raquel. Entonces, pues, de parte Suerte. del Semillero Esmeralda, te damos las gracias por compartirnos parte de tu conocimiento. A nuestros compañeros de CETEC, al señor Angarita, gracias por permitir pues, este medio de difusión para compartir con las personas que, al igual que nosotros, pues, nos apasionan. Así como pues Santiago pudo realizar su trabajo de grado y otros estudiantes como Javier en maestría o quien les habla pues en pregrado, pues ver que las herramientas para incentivar la investigación o para que esta pues se realice y podamos seguir generando el conocimiento pues están abiertas. Y no, pues muchas gracias. No sé si Santiago o Javier o algún otro miembro quiera Sí, realizar. hay una pregunta, pues yo sé que se alarga un poco más, pero hay una pregunta desde Perú y entonces sería muy bueno responderla, y es que
Roger González nos pregunta, muy buena presentación Raquel, aunque la pregunta sea un poco tonta, escribo desde Perú, ¿hay alguna esperanza en el territorio peruano de se puede encontrar esmeraldas preciosas? Bueno, piedras preciosas, perdón. Okay. Mi respuesta por todos los estudios que están hechos y me ha pasado en estudios de campo, no. Entonces la respuesta sería no. Que no se sabe, ¿no? Que a lo mejor se puede, porque fíjate, el depósito de Canadá o el de Norway son depósitos también bastante recientes. Y sí se han encontrado, pero no tengo mucha idea o sea, estoy pensando Perú, localizarla a nivel de tectónica de placa, a nivel geológico, oro. Nos enfocábamos más en el oro en Perú que en piedras preciosas. ¿No? Sería interesante escuchar por parte de él por qué piedras preciosas son las que se han encontrado en esa zona. Claro. Mira que a mí no se me haría como tan loco poder encontrar piedras preciosas porque nosotros tenemos corindones acá en Colombia, en Mercaderes, en el Cauca, y ese sitio está muy cercano a yacimientos de oro y de plata, entonces tampoco es que sea tan descabellado poder encontrar piedras preciosas. Pero no sé si esa persona o se anime a consultar un poco más la pregunta. Digo, y es que la esmeralda, como volvíamos, la esmeralda, aunque parece que hay muchísimos depósitos, pero o sea, 50 depósitos a nivel mundial no es nada en comparación con cualquier otro mineral, ni con rubí ni con zafiro. Pasa que algunos no son de la calidad que quisiéramos, todos esos rubíes o zafiros, pero las condiciones para formar esmeraldas son bastante únicas. Por suerte, no se han dado en nuestra historia geológica en muchos sitios. Así que no me extraña que en realidad no haya más depósitos. Por ejemplo, turmalina, dime cuarzo. O sea, en la esmeralda no. No es fácil tener esos dos tipos de justaposición de elementos. Claro, yo creería que también es por lo que tú mencionabas como de los elementos químicos diametralmente opuestos en la evolución tectónica. Entonces, de ese continente y ponerlo en contacto con una corteza oceánica es muy complejo. Entonces, las esmeraldas creería que es por eso mismo que son tan extrañas, ¿no? Bueno, yo creo que ya no hay más preguntas. Yo sí quiero agradecer a Raquel y al CDTEC nuevamente por el apoyo, por esta divulgación. Es bueno crear esos lazos y esas conversaciones que son muy llamativas, tanto para nosotros como semillero, como para las personas que pueden asistir. Creo que esta cuarentena nos ha dejado algo bueno y es que podemos contar con tu presencia, que hace algunos años, pues, gracias al Zoom y pudimos contar con tu presencia, pero si no fuera por esta interconexión, pues no llegaría este conocimiento a todas las personas que está pudiendo llegar en este momento. Entonces, a las personas que aún siguen conectadas, pues más adelante les divulgaremos alguna otra charla que realizará el semillero. Esta es la primera de este semestre. Abrimos como con bombos y platillos con la presencia de Raquel. Y muchísimas gracias, Raquel. No sé si quieras decir algo más. Mucha suerte, muchas gracias. Que continúe la investigación y las colaboraciones. Muchas gracias al CDTEC, al CIDITEC, por siempre estar ahí haciendo toda esta parte educativa y no solo educativa, también de investigación. Y aquí a cualquier cosa estoy a la orden. Estamos pendientes de publicar estos resultados. Ya os comenté que no es nada fácil porque muchos investigadores todavía no reconocen la gemología como una ciencia, pero en el momento en que esto se publique estaré pendiente y se lo puedo pasar a Gabriel o a Javier o a Andrés y que se divulgue. Y si alguien tiene alguna duda o en su proyecto de investigación, mi email, ya saben, en la página del museo,
ahí está, así que no tengan problema en contactarme. Aquí estamos para seguir en la investigación, la divulgación de ciencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel, y a los alumnos del semillero. Ustedes saben que aquí las puertas del CDT están abiertas. Un abrazo muy grande, Raquel, gracias por tu tiempo. Y eres la única que puede acabar la sesión porque estás de host, así que no lo Pues puedo hacer. listo. A Chao. todos. Que pasen buena tarde. Chao, muchas gracias a todos.